Buenos días magíster, buenos días compañeros. Somos del grupo número 1 y los integrantes son Pacayón, Padilla Sofía, Parra Alejandra, Valdivieso María José y mi persona, Simaña Matías. A continuación les vamos a presentar nuestro video sobre el tema, la sintaxis, el sintagma y su clasificación. La sintaxis. La sintaxis es una subdisciplina de la lingüística y parte importante del análisis gramatical. La sintaxis establece el orden en el que debe ir el sujeto, verbo y predicado en una oración. Por ejemplo, compró la del cuarto piso una señora secadora. Esta oración de manera correcta sería: la señora del cuarto piso compró una secadora. Veamos los siguientes ejemplos de sintaxis. Resfriado me habría la lluvia mojado con me si hubiera. Como se mencionó anteriormente, la sintaxis establece el orden en el que debe ir el sujeto, verbo y predicado en una oración. Esto para poder entender lo que dice. En este ejemplo no se entiende lo que dice, ya que las palabras se encuentran en desorden. La sintaxis correcta de esta oración es: si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. Pobre Juan, perdió a su perro. En este ejemplo, la sintaxis menciona que la parte del enunciado que dice perdió a su perro indica que la palabra pobre en este contexto no se refiere a falta de riqueza, sino a un estado emocional que tiene Juan causado por la pérdida de su perro. La sintaxis indica que un párrafo tiene tantas oraciones como verbos existan en él. En el maratón del pasado mes de mayo, Juan llegó en segundo lugar, Pedro en primer lugar y Pablo en tercero. En este párrafo únicamente hay un verbo, por lo que solo existe una oración. En este último ejemplo, María es madre de Arturo y tía de Eloísa. Existen dos oraciones, que son: María es madre de Arturo y María es tía de Eloísa, a pesar de que el verbo es de la segunda oración se ha omitido. Sin embargo, la sintaxis permite que esto pueda hacerse sin que se pierda el sentido de las oraciones. El sintagma. El sintagma es una palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de la oración y se articulan en torno a un núcleo. Se clasifican en sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Sintagma nominal. Un sintagma nominal es aquel que tiene por núcleo un sustantivo. Los pronombres, a su vez, constituyen por sí solos sintagmas nominales. En el sintagma nominal se puede encontrar que el núcleo viene acompañado de algunos modificadores, como en el siguiente caso: el nuevo vecino de mi hermano. El y nuevo actúan como modificadores directos. Vecino es un sustantivo, por lo tanto es el núcleo. Y de mi hermano actúa como modificador indirecto. Veamos algunos ejemplos. Una mañana de invierno. En este caso el sustantivo es mañana, por lo tanto es el núcleo. Y una mañana de invierno es el sintagma nominal. El automóvil rojo está en el taller mecánico. El automóvil es un sustantivo, por lo tanto es el núcleo y el sintagma nominal sería el automóvil rojo. Los tres mosqueteros salieron del castillo. Mosqueteros es un sustantivo, por lo tanto es el núcleo y el sintagma nominal sería los tres mosqueteros. El sintagma verbal. Los sintagmas verbales son aquellos que tienen como núcleo un verbo.
Podemos encontrar sintagmas verbales con verbos predicativos. Los verbos predicativos son aquellos que tienen significado léxico pleno, como por ejemplo, mi hermana lee un libro prestado. Lee es un verbo predicativo. Lee un libro prestado es el sintagma verbal. La niña corre por el patio. Corre es un verbo predicativo. Corre por el patio es el sintagma verbal. Pero también con verbos copulativos. Los verbos copulativos son los que no tienen un significado léxico pleno y que solo sirven como enlace entre el sujeto y un complemento, el cual recibe el nombre de atributo. El atributo es el que aporta el significado principal a la oración, como en los siguientes ejemplos. Ernesto es profesor. Es un verbo copulativo. Es profesor es el sintagma verbal. Tu hermano está cansado. Está es un verbo copulativo. Está cansado es el sintagma verbal. A continuación hablaremos del sintagma adjetival. Definición: es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. Elementos que componen dicho sintagma es: el núcleo es el único elemento obligatorio. Puede ir acompañado por un cuantificador o intensificador y un complemento del adjetivo. Su estructura es cuantificador más núcleo más complemento del adjetivo. Ahora bien, sintagma adverbial. Definición: realiza funciones sintácticas similares a un adverbio. Suele contener un adverbio o un gerundio que desempeñan la función sintáctica de núcleo o palabra más importante y con más relaciones sintácticas. Elementos que componen dicho sintagma. El núcleo es el único elemento obligatorio. Debe de ir acompañado por un cuantificador y el complemento del adverbio. Su estructura: cuantificador más núcleo más complemento del adverbio. Finalmente hablaremos del sintagma preposicional. Definición: es un grupo de palabras que está introducido por una preposición y un término cuyo núcleo puede ser un sustantivo, adjetivo o un adverbio. Los elementos que componen un sintagma preposicional. Tiene dos elementos obligatorios: la preposición, que funciona como enlace, y el término, que puede ser un sintagma nominal, adjetival o adverbial, y tiene como núcleo respectivamente un sustantivo o nombre, un adjetivo o un adverbio. Su estructura es la siguiente: enlace más término. A continuación analizaremos ejemplos de los diferentes sintagmas. Sintagma nominal. Conocemos que tiene como núcleo un sustantivo y las demás palabras existen solo para servir a dicho sustantivo. Empezaremos. Colocamos un sustantivo como la palabra comida, que por sí sola carece de información al transmitirse, pues todavía no existe un grupo. Una vez que un artículo lo acompaña como el artículo la, este sustantivo pasa a tener un modificador. El núcleo, por supuesto, es el sustantivo y el modificador es el artículo determinado que funciona como modificador directo. El sustantivo puede continuar siendo modificado y esta vez por un adjetivo calificativo como es la palabra saludable, que también cumple la función de modificador directo. Pero si se le agrega una especificación más con una frase encabezada por la preposición de, estaríamos agregando lo que se denomina un modificador indirecto. Se le llama indirecto porque está modificando el núcleo también, pero a través de un nexo que en este caso sería la preposición de. Todo lo que entra bajo influencia de dicha preposición está subordinado al núcleo. Ahora vamos con el sintagma verbal. El núcleo del sintagma verbal es un verbo, pues es aquella palabra que expresa variaciones de tiempo, número, persona y siempre constituye el predicado de una oración.
En esta clase de sintagma suele aparecer el acompañamiento de complementos. Por ejemplo, empezaremos tomando el verbo compraron, que se encuentra conjugado en tiempo pretérito en tercera persona del plural, pues se tiene presente que el verbo por sí solo transmite poca información. De manera inmediata se pregunta ¿qué compraron? Y posterior a ella se agrega una respuesta a esa pregunta como un regalo. Compraron un regalo. En este grupo el verbo funciona como núcleo y aquello que se compra es lo que se conoce como complemento directo, ya que responde a la pregunta ¿qué es lo comprado? Y se trata de un sintagma nominal con su núcleo y su modificador directo. Si se trata de un beneficiado o perjudicado por la acción verbal, se estaría agregando un complemento indirecto que en este caso responde a la pregunta ¿para quién compraron un regalo? Al introducirse la preposición para mis padres, se estaría tratando de un sintagma preposicional con su núcleo y su sintagma nominal. Ahora se adicionará una circunstancia, en este caso un lugar como en esa tienda. Aquí se reconoce un sintagma preposicional, el cual ayudará a incluir un complemento circunstancial de lugar, que responde a la pregunta ¿dónde compraron un regalo? Sintagma adjetival. Recapitulando, vamos a ver unos ejemplos. Bastante amable, sospechosamente correcto, muy enojado, digno de confianza. Aquí debemos tener en cuenta que todos estos grupos solo servirían para calificar sustantivos. Por ejemplo, un hombre bastante amable, un hombre digno de confianza, es decir, son grupos que cumplen la función de un adjetivo. Vamos con el primer ejemplo. De este par de palabras, ¿cuál es el adjetivo? Pues el adjetivo es aquella palabra que sirve para modificar al sustantivo, ya sea determinándolo o calificándolo. En este ejemplo, el adjetivo es la palabra amable. Es un adjetivo calificativo, ya que cumple con la función de calificar a un sustantivo y por lo tanto es el núcleo de este grupo. Por otro lado, la palabra bastante, por su parte, es un adverbio de cantidad, y aquí su sentido viene dado por su función de modificar al adjetivo, es decir, funciona como su modificador directo. Vamos con el segundo ejemplo. El adjetivo correcto se encuentra modificado directamente por un adverbio de modo. Correcto es el adjetivo o núcleo y sospechosamente es un modificador directo. Tercer ejemplo. El adjetivo enojado, núcleo del grupo, es modificado por un adverbio de cantidad. Cuarto ejemplo. Este sintagma adjetival es distinto a los anteriores, ya que el adjetivo encabeza el grupo, sería la palabra digno, y está acompañada esta vez de un sintagma prepositivo que funciona como un modificador indirecto. Debemos recordar que el sintagma prepositivo siempre comienza por una preposición, la cual es su núcleo, más un sintagma nominal término, que en este caso es la palabra confianza, y casi siempre los sintagmas preposicionales cumplen la función de modificadores indirectos de un núcleo. En este caso, el núcleo sería el adjetivo digno. Sintagma adverbial. De igual manera, vamos a revisar algunos ejemplos. Los siguientes ejemplos, al ser insertados dentro de una oración, cumplirían la función de adverbios de lugar, como por ejemplo, el hombre grita demasiado cerca o el hombre vive muy lejos de la ciudad. El adverbio núcleo es la palabra cerca y aparece modificado por un adverbio de cantidad, que sería su modificador directo. El núcleo es del adverbio lejos y tiene dos modificadores, uno directo, el adverbio de cantidad muy, y otro indirecto constituido por un sintagma preposicional con su preposición núcleo y su respectivo sintagma nominal término. Por último, vamos a revisar algunos ejemplos del sintagma preposicional. Aquí tenemos un grupo, cuya primera palabra es una preposición, la preposición para. Por lo tanto, el hecho de que la primera palabra sea una preposición y mientras no haya un verbo conjugado dentro del sintagma,
ya estamos ante la presencia de un sintagma preposicional. Esta preposición para funciona como núcleo del grupo preposicional y está acompañada por un sintagma nominal, al cual vamos a llamar sintagma nominal término. Es sintagma nominal porque tiene como núcleo un sustantivo, el cual aparece modificado a su vez por dos adjetivos, adjetivo demostrativo y un adjetivo calificativo, que son los modificadores directos de este sintagma nominal término. De este modo concluimos que siempre un sintagma preposicional va a estar compuesto por una preposición y su respectivo sintagma nominal término. En este segundo ejemplo podemos observar que tenemos un sintagma preposicional, ya que su primera palabra es una preposición y no existe un verbo conjugado. Por lo tanto, podemos decir que todo este grupo es un sintagma preposicional. La preposición con la que comienza es el núcleo y a continuación viene el sintagma nominal término, que en este caso se encuentra conformado por la frase nuestros hijos. Dentro de este sintagma nominal término tenemos un núcleo, que sería la palabra hijos, y un modificador directo que sería el adjetivo posesivo nuestros.